La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Primero de Samuel 19. El capítulo anterior describió la amistad de David y Jonatán, la prosperidad de David y los celos enfermizos de Saúl contra el nuevo ungido de Jehová. Hoy conoceremos más de la ira de Saúl. El texto inicia diciendo: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba mucho a David y le avisó. Así queda claro de qué lado está cada personaje en esta historia. David está de parte de Dios, esforzándose por hacer la voluntad de Dios y vencer a los enemigos de Israel. Jonatán está de parte de David, reafirmando su lealtad hacia su amado amigo, advirtiéndole del peligro, intercediendo ante su padre por la vida de David. Y Saúl está tan atormentado por el demonio de la envidia que el verso 6 dice: escuchó Saúl las palabras de Jonatán y juró: vive Jehová, no morirá. No obstante, su proceder es muy parecido al de Faraón, a quien le duraba muy poco el arrepentimiento y volvía a endurecer su corazón una y otra vez. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres un Saúl lleno de celos contra el éxito ajeno? ¿O eres un Jonatán que sabe a quién debe entregarle su lealtad? ¿O eres un David que está comprometido, comprometida con la causa de Dios? El verso 8 informa de una nueva victoria de David contra los filisteos. Pero en el 9 y 10, Saúl es poseído de nuevo por el espíritu maligno y vuelve a intentar atravesar a David con su lanza mientras éste tocaba música para su rey. Ante el fracaso del intento de homicidio, envía a sus mensajeros a vigilar la casa de su yerno para que lo asesinen, según el verso 11. Si no es por Mical, hija del mismo rey Saúl y esposa de David, esa noche el nuevo ungido de Jehová hubiese sido hombre muerto. ¿Qué está pasando aquí? El rey persigue a muerte a uno de sus súbditos más fieles, pero dos de sus hijos lo protegen y lo aman. Es como si todos pudieran ver la integridad de David, excepto el rey enceguecido por sus celos, por su envidia contra aquel joven de bello semblante, prudente y sabio. A veces sentimos que todo el mundo va en contra de la vía y no se nos ocurre pensar que somos nosotros los que vamos en la dirección equivocada. Que Dios nos libre de caer en el pecado de Saúl. David se ve obligado a huir a Ramá, donde residía el profeta Samuel, el siervo de Dios que lo había ungido como nuevo rey de Israel. De Ramá, David y Samuel se mudan a Naiot, donde se refugian de la loca ira del rey. 3 grupos de mensajeros son enviados por Saúl y las 3 veces los soldados enviados a aniquilar a David son tomados por el Espíritu Santo para profetizar delante de Samuel. Entonces Saúl va personalmente con la intención de matar al verdadero rey ungido por Jehová, pero también es tomado por el Espíritu Santo y despojado de sus vestiduras, también profetiza delante de Samuel y David. Delante de Dios, Saúl ya no era el rey de Israel, era David el elegido y ungido por Dios. Pero Saúl se aferra de tal manera a la posición que está dispuesto a violar uno de los 10 sagrados mandamientos para perpetuarse en el poder en contra de la voluntad del soberano de las naciones. Sin violencia, Dios le da una evidencia más a Saúl de los retorcidos que están sus caminos. Le da otra oportunidad de arrepentirse y someterse a la autoridad del Altísimo, quien pone y quita reyes. ¡Ay! Cuántas desgracias se hubiera evitado a este hombre si tan solo hubiera aceptado la voluntad de Dios, entregando la corona al que Dios había elegido. Por más cómodos y felices que nos sintamos en alguna posición, lugar o situación, no existe mejor lugar que aquel donde Dios quiere que estemos. ¿Por qué aferrarnos a otra cosa que no sea el brazo del Todopoderoso? Y si estás del lado de los perseguidos, busca refugio en la presencia de Dios como David. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.